Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Muchas gracias a los nuevos miembros, a los suscriptores, a los que compartís. Me da mucha alegría compartir con vosotros, ver que cada día somos más y que el canal sigue en marcha, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos al tema de la psicodelia, de los psiconautas y al tema de la psilocibina, del cual sabéis que tengo un podcast entero o una playlist titulada Psicodelia Psiconáutica, la experiencia psicodélica o la experiencia con psilocibina, en el que tengo hechos un montón de cosas: cómo cambiar tu mente, meditación y psicodelia, qué es la psiconáutica, la experiencia psicodélica en la consciencia, un viaje que hice, el primer viaje que hice, la psiconáutica y los circuitos cerebrales, sobre todo la psilocibina, la experiencia psicodélica, los bardos, mi experiencia con hongos mágicos, un manual, el segundo y tercer viaje, también conocido el tercer viaje como un mal viaje, que en realidad fue un gran viaje, los cánticos chamánicos de María Sabina, investigación y estudios médicos sobre la psilocibina, en especial de la Johns Hopkins, usos y terapias asistidas para psilocibina, protocolos de microdosis, un especial que hice con un amigo, muy buen amigo, David Ariza, conversaciones con psiconautas, hongos, psilocibina, flores y plantas. Y hoy quiero contaros un asunto histórico que ocurrió hace muchos años y se conoce como el experimento de The Good Friday Experiment, donde se juntaron un escritor y un teólogo en la Divinity School de Harvard para hacer un experimento con psilocibina. En la actualidad, como ya os he contado en esta playlist que tengo, cada vez hay más estudios que demuestran las propiedades beneficiosas que poseen ciertos principios activos, como es el de la psilocibina, también conocidos como hongos mágicos. Sobre todo para tratar enfermedades mentales. Australia ya ha aprobado su uso en la sanidad pública bajo control, donde los psiquiatras y después un conjunto de expertos, el psiquiatra lo recomienda y el conjunto de expertos aprueba o no aprueba la posibilidad de hacer el tratamiento. Esto ya existe desde hace unos meses. Con lo cual, no solamente es experimentación, investigación, sino que ya se ha puesto en marcha. El Hospital Johns Hopkins tiene un departamento Consciencia y Psicodélicos dedicado única y exclusivamente a esto. Ahora os quiero contar cuál fue esta historia del Viernes Santo en una capilla de Boston. A comienzo de la década de los 1960, cuando todavía el presidente Nixon no había emprendido su famosa guerra contra las drogas, concretamente el 20 de abril del 62, que ese año cayó en Viernes Santo, se realizó el experimento del Good Friday Experiment, o también conocido como el Marsh Chapel Experiment, diseñado por Walter Pankey, un graduado en teología de la Divinity School de Harvard. La elección de tal efeméride religiosa no fue casualidad, al igual que el hecho de que un estudioso del cristianismo dirigiera el estudio, pues en aquel momento la fe religiosa empezó a asociarse con las experiencias místicas del sujeto. Y en un rango menor, la salud mental del individuo como resultado de esa vida espiritual a la que se podría acceder a través de drogas enteógenas como la psilocibina, y que se conocía a través de contextos religiosos y chamánicos, como en México. Se planteó la idea de que la psilocibina podía facilitar la experiencia mística en entornos religiosos. De hecho, tenéis un documental que está en Netflix, que también he hablado, Bajando la montaña, en el que un científico suizo contacta con un monasterio zen en Suiza y hacen el test con la aprobación del gobierno suizo. La misma historia.
Toda esta concepción de la psilocibina como sustancia que conducía a lo sagrado venía en parte por el éxito editorial cosechado por Aldous Huxley con su libro canónico Las puertas de la percepción, publicado por primera vez en 1956, 8 años antes del experimento. De alguna forma, Pankek pensó que había una clara relación entre la experiencia descrita por Huxley y algunos de los hechos narrados en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la repentina conversión de Pablo de Tarso al cristianismo tras caerse de su caballo y sufrir una aparición. Esto tomarlo con todo respeto, yo no estoy diciendo nada, pero sí que es cierto que muchos, o yo lo pienso así, de esos éxtasis de los que se nos ha hablado desde siglos y siglos atrás, bien podrían ser producto de estos hongos. No tengo ninguna duda porque están y se sabe que se consumían desde hace más de 3.000, 4.000 o más años. No estoy invitando a nadie a nada, estoy solamente narrando y contando. Lo que se preguntó el joven investigador es si realmente estos acontecimientos bíblicos tan intensos y decisivos, tanto para el destino de sus protagonistas como para la comunidad religiosa de la época, tenían una causa científica aparente, más allá de las circunstancias mágicas que suelen existir en los relatos sagrados. ¿Y si Pablo había ingerido a conciencia o por accidente una de esas setas alucinatorias? No tomarlo de nuevo como una ofensa porque cada vez hay más datos acerca de su uso de manera mágica, hace, repito, 3.000, 4.000, incluso más años. Pankek se reunió con el famoso Timothy Leary, escritor famoso y otros de los pioneros en las investigaciones de sustancias psicodélicas, también el famoso Ram Dass, que lo habéis conocido, para llevar a cabo el experimento con 20 voluntarios de la Escuela Teológica Andover Newton, los cuales se mostraron como fervientes católicos. Planteó la hipótesis de que las drogas psicodélicas, en este caso la psilocibina, en especial, podían facilitar una experiencia mística en personas religiosas al tomar la sustancia en un entorno sagrado o sacro, dando lugar a cambios positivos persistentes en sus actitudes y comportamiento. Esto lo narra Rick Doblin, de la Universidad de Cambridge en Massachusetts, en un estudio que publicó en el The Journal of Transpersonal Psychology. La psicología transpersonal tiene mucha relación con la psilocibina y otras más. En otras palabras, llevaría a cabo la prueba en un entorno en el que los practicantes pudieran estar predispuestos a sentir la llamada. Y ese lugar solo podía ser una iglesia o una capilla, en este caso la Marsh Chapel, localizada en el campus de la Universidad de Boston. El resto de la parte metodológica se abordó de la siguiente manera. La mitad recibiría una dosis de 30 miligramos de psilocibina, mientras que el resto de un medicamento placebo, en este caso de niacina, el cual también puede llegar a provocar una reacción fisiológica similar. Ninguno de los dos grupos estaba al tanto de lo que iban a ingerir. Justo después irían a una misa tradicional de Viernes Santo en la capilla para más tarde describir las sensaciones físicas, místicas o psicológicas que sintieron, de tal forma que aquellos que tomaron el principio activo de los hongos mágicos, que se llama la psilocina, reportaron un mayor nivel en la intensidad de experiencias místicas. Tiempo después, Doblin criticaría el cuestionario diseñado por Leary y Pankek, además del hecho de que ninguno de los sujetos supiera qué sustancia le estaban dando. De hecho, uno de ellos tuvo una crisis de ansiedad aguda, teniendo que ser inmovilizado tras huir de la capilla, convencido de que era el elegido para anunciar el regreso del Mesías. Las cosas hay que contarlas como son, porque son. Igual que lo de los opiáceos, las cosas se cuentan y se investigan. Esto prueba que el experimento fue un poquito demasiado lejos, pero también que altas dosis del principio activo podían resultar peligrosas en algunos individuos para su salud mental. Algo que a largo plazo no resultaba tan letal, sino al contrario. En el 25 aniversario del experimento se volvió a reunir a los participantes que calificaran su experiencia, alegando que había sido uno de los días más importantes de su vida espiritual al haber entrado en contacto con una naturaleza mística genuina.
Es decir, de los 20 que hubo, 10 placebo, 10 psilocibina, 1 salió corriendo con un ataque de pánico. Aquí he contado y narrado las 1000 posibilidades que pueden ocurrir, que son de cada uno. Aquí he narrado y he contado que no se puede hacer, que es conveniente tener una guía, un guía. Cada día esto está más abierto a través de la ciencia, de los psicólogos y los psiquiatras. Yo lo he hecho de manera natural con mi guía, que es como yo he querido hacerlo, y de los tres han sido magníficos, una experiencia mística de un nivel que no puedo describir, aunque he tratado de describirlo en los vídeos. Y la última, el viaje, el gran viaje, que es una eterna pregunta en el que entre un ataque que podía llamar de ansiedad intenso, que con la ayuda de mi guía pude solventar y aprender. En definitiva, este experimento tuvo bastante éxito. La hipótesis que Pankey y Leary querían demostrar eran correctas. Sí que había una estrecha relación entre las experiencias de psilocibina con los relatos místicos de personas cercanas al mundo cristiano, ya no solo en cultos chamánicos, y a su vez los sujetos se sentían mejor a nivel psicológico con el paso de los años, ya que al menos reconocían haber sido encargados o recargados de esa energía espiritual total que les hiciera sentirse más cerca de Dios y con ello aumentar su fe. Sin embargo, para los investigadores que realizaron esto, las cosas no fueron tan bien. A Leary lo echaron de Harvard junto con Ram Dass, y a Pankey se le desacreditó por los aspectos morales y científicos de su prueba. Sin embargo, con el auge de la cultura hippie y su correspondiente reacción, la guerra contra las drogas de Nixon, las propiedades beneficiosas de la psilocibina quedaron en suspenso. Y claro, ¿qué ocurrió? En los años 80, la Universidad de Harvard volvió a invitar a Leary y a Ram Dass a modo de disculpa, dado que ya empezaban a haber investigaciones de alto nivel con esto, para que volvieran a dirigirse a alumnos a hablar de esto. Ya no hablamos del momento en el que la Johns Hopkins, el hospital, decidió investigar profundamente y poner en marcha hasta terapias. La experimentación con psilocibina regresó al ámbito académico cuando en el 2006 la Universidad Johns Hopkins obtuvo los permisos federales para realizar un estudio que probara los efectos beneficiosos de la sustancia a la hora de tratar enfermedades mentales como la depresión resistente, el trastorno de estrés postraumático y la adicción. Pero no solo eso, sino que también recogía el testigo de Pankey y Leary al incluir en sus conclusiones como un factor fundamental el hecho de que inducía a otorgar un valor espiritual a la vida del individuo, o al menos a desarrollarlo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué ese hongo en particular? Hay muchos psilocibios, unos 200 y pico. Pero el mexicano en particular, ¿por qué entregaba todo el tiempo algo que no era ocio, que era espiritualidad, pregunta, conciencia, universalidad, pertenencia al todo? ¿Por qué? Sabiéndose ya, como se sabe, que ha estado usándose desde hace ya 3.000, 4.000 años. En resumen, queridos amigos, os dejo con este vídeo informativo, que no tiene más. No brindo ni le digo a nadie lo que tiene que hacer. Como digo en el canal, esto es simplemente educativo, informativo, cada uno es responsable de sus actos y de sus circunstancias. Vive la vida como quieras vivirla, y como dice aquel que he repetido ya varios días esto, y la muerte se muere como la muerte, es decir, como vivimos ahora, viviremos después, en un camino eterno de aprendizaje. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.